Hola maestro, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de México para Todos para hablar de lo que es el mundo fantástico de los alebrijes, creados por su abuelo, el artesano Pedro Linares. Así que vamos a hablar en un momentito con el maestro. Se ha desconectado, me imagino que sin querer, pero yo les voy a dejar antes de comenzar con la entrevista, les voy a compartir un poquito de este video para esperar a que el maestro se pueda conectar. Estamos viendo algunas de las fotografías del archivo de David Linares que nos ha compartido estas imágenes de su archivo histórico. Ahí vemos a don Pedro Linares, cómo está creando, David Linares, cómo está creando sus eh, piezas artesanales. Ahí vemos. Los alebrijes, bueno, ya los conocemos todos y han evolucionado a una forma, pues, que se han creado ya monumentales. Así que por eso, he invitado al maestro David para que nos cuente un poquito más a profundidad de la historia real de los alebrijes. Maestro, bienvenido ahora sí. Eh, Eh, Hola, buenas tardes por allá, buenos días de este lado. Muchas gracias eh, por el espacio. a usted, maestro, muchísimas gracias. A mí me gustó hablar con usted porque, bueno, he aprendido y he aprendido más detalles acerca de lo que son los alebrijes, ¿no? Sabemos que ya ahora los alebrijes que surgieron en aquella época con Pedro Linares, pues ya han evolucionado y han cambiado, pues han tenido muchos cambios a lo largo de los años, ¿no? Pero es bonito también recordar de dónde viene el origen, saber de dónde surgieron y también que hay una historia detrás con Pedro Linares, que fue su abuelo. Maestro, primero cuéntenos un poquito, sabemos que es el nieto de Pedro Linares y que también ha seguido esta tradición, pero cuéntanos un poquito de quién es David Linares para todos los que nos están viendo. Bueno, David Linares es artesano pues de cuna, De de, sangre. eh, y pues mis inicios se remontan desde muy niño. Y yo creo que como todo miembro o quien nace en un seno artesanal, yo creo que lo primero que hacemos es jugar con los materiales que vemos que elaboran nuestros padres, y de esa manera es como yo me inicio, jugando y viendo a mi abuelo, a mis tíos y a mi papá aquí en la casa de ustedes, pues la inquietud o ese interés de ver que se ponían a agarrar el papel y con el engrudo, pues ellos iban forjando piezas, ¿no? Entonces, yo creo que como niño todo el mundo empezamos a tener contacto con estos materiales, pero de un modo muy de jugar, ¿no? Natural. Así, muy natural, y ya era verlo así como muy común, el día a día, verlos trabajar con estos materiales, ¿no? Así para usted ya era normal ver los materiales ahí y ver a su abuelo y a sus tíos trabajar lo que Así. son los alebrijes. Cuénteme un poquito acerca y luego regresamos también a su trayectoria, porque también actualmente está haciendo un programa para darle difusión de la historia del alebrije también a través de un programa. Pero vamos ahorita a hablar de quién fue Pedro Linares, el maestro que ahora su historia, su vida está plasmada en varios libros, también ha traspasado fronteras y ha dejado todo un legado a México, porque los alebrijes ya es un icono mexicano. Entonces, vamos a conocer a Pedro Linares a través de su nieto. Bueno, Linares es mexicano, y bueno, él nace aquí en la colonia Merced Balbuena. Somos casi de la parte centro aquí de la Ciudad de México, y mi abuelo nace en 1906. Y bueno, pues él también aprendió de su papá, ¿no? También por eso le digo, es ese lazo que tenemos ya de generación,
porque su papá también tenía pues, breves conocimientos de este arte del papel y el engrudo, porque antes no se llamaba, o más bien no se conocía el término como cartonería. O sea, antes nada más era el oficio del arte del papel y el engrudo. Entonces su papá ya tenía algunos conocimientos de manejo de estos materiales y bueno, por obvias razones se los inculca a mi abuelo. Y mi abuelo, aparte de aprender este oficio del arte del papel y el engrudo, mi abuelo en esa etapa desde su niñez a su adolescencia, pues tuvo muchos oficios. ¿Por qué? Porque su papá, de hecho, se dedicaba a curtir piel para el calzado. Y cuando no había trabajo de curtir piel, bueno, mi abuelo, papá de mi abuelo, se lo llevaba a ir a trabajar en diferentes oficios. Entonces fue un cúmulo de experiencias que fue tomando mi abuelo durante su niñez. Y bueno, todo este cúmulo de experiencias y de oficios, pues llegaron el momento que cuando mi abuelo se enferma y este famoso sueño donde él cae enfermo, pues todo ese cúmulo ya de información y de saberes y de oficios, pues yo lo creo que él, cuando tuvo cae enfermo a los 11 años de edad, porque mi abuelo se enferma muy, muy chico, y cuando él ya pasa esta etapa de este sueño, y Pedro Linares deja pasar 13 años, porque no es como dicen en internet, que se levanta y ya tenía material y se puso a hacerlos. Eso es una gran mentira. Y él deja pasar 13 años y por eso tomamos de cuenta los 1930, porque nace en 1906, para 1917 mi abuelo tenía 11 años, deja de pasar 13 años donde él siempre traía todavía ese sueño en su mente, que no se podía desprender de ese sueño. Entonces, 1930 llega y entonces cuando él decide darle vida a uno de esos seres que vio en su sueño, ¿no? Entonces, de ahí tomamos Muy como... joven, de 30 años, empezó a Ajá, trabajar el alebrije ya propiamente. así es. Entonces, él los desarrolla y él desde el momento que hace el primer ser de ese sueño, mi abuelo lo nombra ya como alebrije, ¿no? Y es este término del alebrije, bueno, él también lo fue que lo escuchó en ese sueño, ¿no? Ujú. Entonces, aunado a todo lo que su papá ya le había enseñado del oficio del arte del papel y el engrudo, más todos los oficios que él tuvo que aprender, pues caminando con su papá, ¿no? Y el ir buscando el sustento del día a día, pues todo eso, mi abuelo lo asimila, todo ese cúmulo de conocimientos, y yo creo que eso fue también lo que le dio un poco esa facultad de tener esa sensibilidad, ¿no? Para darle y transformar ya lo concebido que ya se tenía conocido de este oficio, ¿no? Entonces mi abuelo es el que le da una visión, pero fantástica y muy panorámica, que ver que no nada más se hacían judas bajo estos materiales, sino mi abuelo empezó ya a hacer muchas creaciones, que las cuales pues, todas están en la actualidad, se hacen, ¿no? Desde Así las es. mantas, los judas. Bueno, ahí está una imagen, mira, esa imagen es inédita, porque ahí es donde mi abuelo está interviniendo una pieza que para él, bueno, sí lo encumbró porque es la que él menciona en su sueño, donde dice que en ese sueño vio un burro alado. Entonces ahí mi abuelo ahí Ujú. lo está desarrollando, ¿no? Y era, o sea, los alebrijes de Pedro Linares son característicos porque precisamente son las imágenes que él soñaba y son
animales fantásticos, ¿no? O sea, no se les encuentra ni pies ni cabeza, por así decirlo, ¿no? Pero están perfectamente ensamblados y combinados que no se da cuenta uno que son varios animales a la vez, sino que es una pieza entera de un solo personaje. Pero lo característico de don Pedro Linares era eso, que es una imagen fantástica, porque podemos ver muchos alebrijes, pero no tienen esa también he de decir que no soy experta en el tema, pero no tienen esa cualidad tan bonita que era fantástico todo, porque no sabíamos qué tipo de animal era, ni qué personaje, ni qué ser era, ¿no? Y eso era lo de Pedro Linares, porque ahora vemos alebrijes, sí, pero le alcanzas a reconocer que tiene cuernos de algún animal, le alcanzas a reconocer que tiene alas de algún animal, pero en los alebrijes, usted me corrige ahora si estoy en lo cierto o estoy ahí un poco en el error. Creo yo que los alebrijes de don Pedro Linares eran fantásticos, no se les ve qué tipo de ser era, ¿no? Y eso era lo bonito, era el atractivo, yo diría, de aquel entonces de Pedro Linares. Pues es que es una cualidad nata de las que mi abuelo le imprimía a cada obra suya, porque él los trataba de interpretar de la manera que los vio en su sueño, ¿no? Entonces sí tienen una característica mucho de esa esencia de ese sueño, ¿sí? Entonces mi abuelo siempre, eso fue lo que lo caracterizó, que él quería pegarse mucho a su sueño e interpretar, dándoles vida ya en este plano, todos aquellos seres que en su momento vio en el sueño, ¿no? Sí. ¿Cómo fue evolucionando el negocio, por así decirlo, de don Pedro Linares? Porque, bueno, hace el primer alebrije y me acuerdo en uno de sus documentales que él dice que le asustaba a la gente, ¿no? O sea, que las piezas que él hizo, una de las piezas, pues, era tan, vamos a decirlo así, tan monstruosa, tan diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a ver, pues daba susto. Y él les empezó a pensar cómo hacer las piezas para que la gente le gustaran más y poderlas vender, ¿no? Que eso era lo que él quería, que la gente llevara su arte. ¿Cómo fue evolucionando la etapa de Pedro Linares, desde el primer alebrije hasta llegar a los alebrijes que se empezaban ya a vender y ponerse en el mercado? Bueno, mira, todo fue ahora sí que producto de mi abuelo. Para esto estamos hablando de los 30. Entonces, él los empezó a hacer, pero no con la idea de poderlos comercializar. O sea, él nada más les quiso dar vida a estos seres y eso fue todo. Pero afortunadamente, a base de mucha lucha y mucho trabajo, se empezaron a dar a conocer por un cliente que llegó, producto de la nada, obra de la casualidad, y se interesa en ver esos seres, pero nada más en bruto, se puede decir, sin color. Este señor le interesa las piezas de mi abuelo y le adquiere dos piezas. Y este señor pues se las lleva y y después de un tiempo vuelve a regresar, me comenta mi abuelo, pero este señor ya vino con otra visión, obviamente, ¿no? Y le dice a mi abuelo, oye, dice, ¿me podrías hacer más? Porque los que yo tuve, pues ya los vendí, entonces yo requiero de que me hagas más para, pues también para poderte ayudar y promover y que la gente conozca, pues tu trabajo. En su momento mi abuelo los vendía, pero sin color, sin color. Y sí, lo que tú comentas efectivamente fue que los hacía mi abuelo tal cual de su sueño, incluso los hacía así muy horrendos, feos, el cual también él en un momento dijo, pues no, yo creo que tengo que cambiarle un poquito esa, esa visión de la que yo tuve en este sueño, sin perder mi esencia, pero para hacerlos también de la vista un poquito más agradable, ¿no? Para que no sean así tan, que causen Monstruosos. a la gente y menos me los lleguen a adquirir. Entonces fue un proceso largo, el cual mi abuelo se dio la tarea de ir viendo y haciendo pruebas
cómo él podría interpretar, y así lo llama, la piel del alebrije. Entonces fue prueba error, entonces también le llevó un proceso hasta que llegó el momento en que él ya pues concibe la idea y entonces la empieza a plasmar con algunos colores, ¿no? Entonces fue un proceso también largo y también en su momento es algo que mucha gente no sabe, pero hubo un tiempo en el cual cuando pues yo ya había llegado aquí a este mundo, vi yo como había momentos en que a los alebrijes, tanto mi papá, mis tíos como mi abuelo, les empezaban a aplicar como bigotes, tanto aquí en las partes de las cejas, como aquí, ¿no? Entonces les ponían así bigotes y eran de cerda pues podían ser de cerda de las propias brochas o de pelo de caballo, ¿no? Así, pelo natural. Entonces Ya llegó también, empezaba a meter otras materias primas sí, para para darles caracterizar más. otra vista, ¿no? También llegó el momento en que se probó, porque antes por aquí en el centro había una tienda y eso, yo soy ahora sí que testigo porque yo iba con ellos y aquí en el centro había una tienda en donde vendían muchos material para elaboración de muñecas, o, o sí, de muñecas. Entonces se vendían unos ojos que eran de vidrio, unos ojos muy bonitos. Entonces, pues ya tenían el fondo naranja, verde o azul. Entonces, ellos ya lo seleccionaban y se adquirían y en un momento dado también se hizo esa prueba de ponerles ojo de vidrio, ¿no? Cristal. Pero perdían un poquito, yo creo que no les fue de su agrado. Se veían bonitos, ¿sí? Porque ya nomás se limpiaba el ojo Y y quedaba ya brillante. mucha vista. Pero yo creo que ellos finalmente no les gustó esa idea y entonces optaron por elaborarlo totalmente y el ojo. Y también ahí lo que se desarrolló y también es muy característico de la familia es esa vivez y esa expresión en los ojos. Entonces, cuando la gente que es coleccionista o en galerías, en museos, eso es también lo que busca porque es un detalle muy especial en la familia darle esa vivacidad en los ojos y la expresión al alebrije, ¿no? Entonces se hicieron muchas pruebas, hasta que llegó el momento en que culminaron y pues, pues ahora sí que optaron bien el concepto y de ahí pues en adelante hasta en la actualidad, bueno, pues ya todavía sigue un poquito ese proceso, ¿no? De, pero ya no es tanto en piezas o en figuras, y ahora más que nada es el buscar texturas en cuestión pinturas, ¿sí? Porque en la pintura sí se ha evolucionado, porque pues, antes mi abuelo, los primeros celos intervino bajo puras tierras, ¿no? Pigmentos, anilinas, y después de que todo eso se fue acabando, bueno, optamos por todo lo que es la diversidad de pinturas acrílicas, ¿no? En eso sí ha evolucionado, pero ahorita en tanto en formas o que alguien haya hecho algo más allá que no sea el alebrije, no, ni yo lo he logrado, ni nadie hasta ahorita, ¿no? Entonces, no se ha evolucionado tanto en el aspecto de elaboración de los alebrijes. Así es. Estamos viendo una pieza donde vemos, pues, los ojos y las facciones que nos decía del rostro, ¿no? Que son totalmente, pues, comunicativas, ¿no? Es la expresión, la boca abierta, la lengua de fuera, los ojos saltones, pues sí que son, característicos de la obra de Pedro Linares, esta forma de terminar, por así decirlo, la expresión de lo que era la pieza. Sí, Eh, perdón, en eso sí era muy cuidadoso porque él trataba de hacerle los detalles y sí nos decía, entre más detalles la pieza es más vistosa, es más llamativa
y hay que darle su esencia a la misma persona. En este caso me decía, bueno, eso es un ser que no existe más que en la mente de quien lo está forjando, pero él en su trabajo sí trataba él de ponerle todo lo que podía él inspirarse y lo proyectaba en cada una de sus piezas, ¿no? Entonces tampoco no era nada más por el hacer por hacer, porque quiero yo hacer cualquier cosa rara. No, él sí nos hacía mucho énfasis de decir, hagan algo digno de este trabajo, porque si no vamos a llegar al momento se puede decir que del confort, o de Claro, querer nada más porque hoy pudimos vender una pieza así, vamos a hacer 30 iguales, no. Todas piezas hay que tratar de hacerlas únicas y irrepetibles, ¿no? Que no pierdan esa esencia de mi sueño. así Entonces, es. eso era lo que él priorizaba mucho en el trabajo y que afortunadamente todos los miembros de la familia, bueno, tratamos de rescatar toda esa esencia y plasmarla en cada obra que hacemos, ¿no? Maestro, y sabemos que, bueno, sí que ha tenido cambios el desarrollo de la alebrije desde que comenzó su abuelo, porque precisamente la evolución también de los materiales, pues, hacen que la alebrije, pues, vaya también cambiando un poquito, ¿no? Sin olvidar lo que era el diseño propio de Pedro Linares, ¿no? O sea, manteniendo como la esencia. ¿En qué momento o bueno, sabemos que hay técnica, que es la técnica del alebrije, ¿no? La que usaba Pedro Linares, que está registrada, que está, que la conocen ustedes y que también la enseñan, porque no todos la conocemos. Conocemos del alebrije, pero no todos conocemos la técnica real, porque es papel engrudo, en lo que era el alebrije así tradicional, ¿no? Mira, la esencia del alebrije es, no hay que rebuscarle porque la verdad ahorita nadie ha aportado nada. O sea, yo soy muy sincero y hay que hablar las cosas como son. Ahorita nadie ha innovado. Por aquí en Ciudad de México hay un museo propiamente donde sacaron unas marionetas. Son unas marionetas y lo único que hicieron es meterles en el interior tiras de luz LED y este museo que organiza el evento aquí en Reforma les puso que son alebrijes iluminados, cuando de alebrijes no tienen nada, simplemente son unos títeres, ¿sí? Con luz, pero el museo para hacerse visible les puso el término de alebrijes. Cuando el museo, que me perdonen en el museo, pero el museo no tiene ninguna injerencia alguna en poderles llamar alebrijes. Tú lo acabas de mencionar, el alebrije es una marca registrada, entonces aquí el museo lo único que hace es tomar el término alebrije pues para darse a conocer, Maestro, pero pero o sea, en la familia Linares sí se tiene una técnica, del alebrije, ¿no? Un procedimiento que siguen ustedes para que salga el resultado que quieren hacer. ¿Está está documentado? sí, 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 y los materiales que aquí usamos en el taller o en la casa de ustedes es simplemente el engrudo y el derivado de cualquier periódico o de cualquier papel. Con eso nosotros modelamos. Es como los maestros que hacen cerámica. Para ellos su elemento y su materia prima es el barro. Así como ellos van forjando el barro, ¿sí? En un torno o hay quien hasta lo hace manual, nosotros de esa misma manera, para nosotros, cuando impregnamos el engrudo al papel, es como nuestro barro. Entonces, ahí Ujú. mismo vamos esculpiendo y forjando la pieza y le vamos dando esas formas caprichosas, la cual nosotros vamos desarrollando y la vamos transmitiendo en nuestras manos. Entonces, esa es la única manera y los únicos materiales, ¿no? Ya después, bueno, pues ya netamente lo que más es mucha creatividad y paciencia, ¿no? Porque es un proceso tardío, porque hay que esperar también que Que seque. las piezas se sequen, ¿sí? Y después,
es de ir mucho interactuando con tu pieza, hacer un vínculo, yo como quien la estoy desarrollando con la propia pieza, y ir viendo sus necesidades de la pieza. Hace un ¿Sí? momento le preguntaba yo a Patricia que si sus muñecas le hablaban, ¿no? Sí. Porque se dice que cada artesano cuando está trabajando alguna pieza, pues te va diciendo la pieza qué es lo que quiere, por dónde, de qué color, y me imagino que a ustedes les pasará constantemente. Es la misma conexión que tenemos, es la misma conexión porque no nomás lo hacemos por hacer o porque ya tenemos la práctica o conocemos la técnica, no, cada pieza es única y sí, llega muchos momentos incluso que hasta uno dialoga o platica uno con su pieza, ¿no? Esto es para ver las necesidades de esa pieza, ¿sí? Así. Hay veces que dice la pieza, un azul, no, ¿no? O sabes qué, que alas, pues en este momento, alas no. Mejor vamos a optar por unas crestas o por unos picos grandes, X, ¿sí? Pero no siempre la alebrije tiene que llevar alas, ¿sí? Aquí es de que también la pieza realmente sea una pieza artística, ¿sí? Tenga un detalle y sobre todo que dé hacia la gente, que proyecte luego algo de que volteen a verla, que digan, wow, esto sí me llama, ¿no? Entonces, Ah, uno sí. como artesano, eso es lo que uno tiene que hacer, ¿sí? Captar también la atención de las gentes con su propio trabajo, ¿no? Que este ser que uno está forjando llame esa atención, que no pase desapercibido, ¿no? Entonces, es como un pintor también lo que hace es de que captar la atención del público, ¿no? Y si es Así un es. paisaje, ves inmerso adentro de ese paisaje, ese parte de allí, ¿no? Entonces, eso es lo que busca uno cuando uno hace su trabajo, ¿no? Ahora que lo menciona, se dice que hay muchos pintores que se pintan en sus obras, ¿no? Que salen ahí medio ocultos, escondidos en sus obras. ¿Le ha pasado a alguno de los linares que pone alguna característica de los alebrijes en una característica propia de ustedes como artesanos en los alebrijes? O en los alebrijes es difícil, ¿no? No, sí se puede. De hecho, yo particularmente, mis piezas que hago es que digan, no lo había visto yo así hasta que un señor fue el que me dijo, dice, es que en cada pieza que yo te he comprado, porque el señor es coleccionista, dice, dejas un punto muy particular entre los otros miembros de tu familia. Entonces, tus piezas, dice, yo siento que son así muy de más agresivas. O sea, haces así que tengas ese gusto, ¿no? Y no lo Ujú. había visto así hasta que el señor me hizo la observación, pero ya me dediqué un tiempo en ver mis piezas y fotos que trabajos anteriores, y sí, yo creo que cada quien va dejando rasgos Su de su legado. propia personalidad, así es, sí. Bueno, ahí O sea, estamos viendo algunas de las piezas. Y estamos sí, viendo cómo del papel, ¿no? Siempre lo hemos hablado aquí, cómo del papel le da forma a estos seres, simplemente, vamos a decirlo así, con 2 ingredientes maestro, que es el engrudo del papel y luego, bueno, pues las pinturas, ¿no? así es, sí, eso es, en general esos son los materiales, pero aquí lo más enriquecedor es de que todos los que somos artesanos dejamos mucho de nosotros en cada pieza que uno elabora, Elabora. ¿no? Y deja Ujú. uno la vista, yo por ejemplo ya recientemente ya tengo que usar yo lentes porque deja uno la vista, deja uno muchas cosas. ¿Y por qué estamos vigentes? Porque nos apasiona lo que hacemos. Yo creo que no encuentro otra explicación para esto, ¿no? Y es maravilloso, maestro, que con el papel y el engrudo logren estas formas, pero precisamente ahí está la clave de cómo saber usar el papel y cómo saber usar el engrudo, porque el engrudo tiene que tener un término. Eso también lo vi en otro documental donde veíamos, yo no sé si a su mamá o a otra integrante de la familia,
que explicaba en qué término tenía que estar el engrudo, ¿no? Esa. Y luego he visto otros, cuando arman otros alebrijes y usan cinta, ya no recuerdo cómo se dice en México, se lo decimos aquí, pero es cinta Yurex, eh, y esa ya no es el origen de los alebrijes, ¿no? Entonces, la técnica que hay que saber bien y hay que aprenderla es trabajar el engrudo y el papel. Tiene su micrófono apagado. Sí, decía, quien aprenda bien la técnica, el manejo del engrudo y el papel, y un poquito de creatividad puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué lo digo así? Porque quien hace las estructuras en alambre, el día que no tengan alambre, siempre van a estar codependiendo del alambre y de pinzas. Y caso contrario, yo así como lo aprendí de mi abuelo, que nada más habiendo la materia prima que es cualquier derivado de papel y el engrudo, yo puedo hacer mi arte en cualquier lugar, en cualquier momento, porque no tengo que depender de ese material, de que el alambre. Entonces, yo no soy codependiente de ese alambre, yo soy codependiente nada más de mi ingenio, de mi creatividad y mi material, el engrudo y cualquier derivado de papel, ¿no? En cuestión de la posición del engrudo, sí implica mucho que ver el engrudo. El engrudo para usarse debe de tener un punto muy homogéneo, no debe estar ni muy líquido ni muy espeso, o sea, tiene un punto medio, ¿sí? Así es. También hay que saber hacer en cuestión cantidades. Dependiendo tú lo que vayas a estar trabajando, pues es la cantidad que tú elaboras. Si vas a hacer una pizza chica, pues no es necesario hacer mucho engrudo, porque va a llegar el momento que sí se va a descomponer y se va a echar a perder, ¿no? Entonces, Así es, también hay que pensar la la cantidad cantidad. en cuestión. Sí, sí, sí. Voy a leer aquí Ana Woody. Muchas gracias, Ana, por estar participando con nosotros. Nos está dejando muchos comentarios acerca de las entrevistas. Dice, saludos para el maestro David Linares. Vean su trabajo en internet poniendo su nombre y buscar entre las imágenes. Así es, aquí estamos poniendo algunas de sus imágenes y por supuesto ahora nos va a dar su Facebook y también del programa que está haciendo para dar difusión a la alebrije. Dice Ana, Diego Rivera y Frida Kahlo, además, entre otros, Andrés Bretón, han comprado obras de Pedro Linares. Ahora hablaremos también un poquito de eso y también de los libros que se han elaborado, contando pues el legado de Pedro Linares. El francés Andrés Bretón era el padre del surrealismo, nos cuenta Ana. Muchas gracias, Ana, por darnos todos los detalles. Rubén Mica, saludos desde casa, estudio, maestro. Ana Budi también nos comenta, adquieran el libro Alebrijes, homenaje a la creación del artesano Pedro Linares, Martínez en México, siglo XX, Reyes Estrada, Cecilia, 2019. Pues sí, vamos a hablar ahora también de los libros que se han publicado, y también hay uno que lo podemos adquirir por internet, si no mal recuerdo ahora, nos lo contará el maestro David. Mosco, el inmortal Alex, el maestro Alex también, que ha estado con nosotros aquí también, dice, saludos Ana, excelente proyecto de difusión cultural, un abrazo al maestro David Linares, tenemos el honor de conocerlo en persona, donde quiera que lo encontramos, nos saludamos con mucho gusto y abrazo, excelente entrevista, gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios y por estar aquí con nosotros acompañándonos, que sin ustedes no se puede realizar este programa, así que muchísimas gracias por su compañía y por permitir llegar a sus casas desde aquí, desde Madrid. Maestro, el maestro Pedro Linares ha dejado un legado que a todos nos hace sentir orgullosos. Cuéntenos un poquito de las obras que se han realizado en su nombre para dar a conocer su trabajo, que hay una muy bonita en especial porque está toda la familia integrada y hay un libro que vamos a llamarlo nuevo, ¿no? Que le está dando usted difusión pues, para que lo conozcan. Bueno, sí, hablar de Pedro Linares, yo creo que faltarían muchos programas definitivamente, porque
La historia de Pedro Linares, yo creo que ese es el momento que él tuvo ya un espacio aquí en esta vida, en este plano. Yo creo que él ya estaba destinado pues para dejar historia y pues de aquí pues para la inmortalidad, ¿no? Entonces sí faltarían muchos espacios para hablar, pero en resumen, podemos hablar de Pedro Linares desde los años 30, que es que ya muchos lo tomaron en cuenta para plasmar un poquito de su historia de mi abuelo en varios libros que hablan de arte popular, ¿no? Entonces, dejó mucha bibliografía, mi abuelo, claro que sí. Y te digo, fue un proceso muy largo, en el cual poco a poco la gente fue llegando aquí a la casa de mi abuelo, y mi abuelo aquí vendía directamente, ¿no? Hablaban del maestro Rivera. Bueno, el maestro Rivera y mi abuelo tuvieron un acercamiento muy breve, pero muy significativo, porque mi abuelo vendiendo sus judas en Semana Santa, bueno, por aquí en Ciudad de México todavía existe un mercado y se llama el Abelardo. Entonces ahí se iba a dar cita Rivera junto con otros pintores, y pasó mi abuelo por allí y bueno, el maestro lo vio. El maestro Rivera era muy amante de todo lo que era el arte popular y Ujú. lo prehispánico, ¿sí? Entonces él fue un fehaciente coleccionista y hizo contacto ahí con mi abuelo, y gracias a esa oportunidad, de ese encuentro, bueno, podemos ver obra de mi abuelo en la casa de estudio de Diego Rivera. Entonces Rivera le adquiere Judas, y que todavía se pueden ver en la casa estudio Diego Rivera. Entonces, se pueden ver ahí obra de mi abuelo y también de otra señora, y también ya dominaba la técnica del papel de engrudo, la señora Carmen Caballero. Entonces, de ellos dos, Rivera tiene Judas. Posteriormente, Rivera se entera que mi abuelo, aparte de Judas, hacía estos seres raros. Entonces también un poquito le llamó la atención, y Rivera fue el que le adquiere también los primeros alebrijes. Y ahí hay un testimonio donde el maestro Rivera lo escribe así, y lo pueden ir a ver allá en el Museo Estudio de Rivera. Hay un pequeño fragmento donde dice: ¿quién mejor que Pedro para hacer los alebrijes? Y lo firma Diego Rivera, ¿no? Entonces ahí está la afirmación de ese momento en el cual eh, llegaron allí a la casa de estudio los alebrijes, y lo asienta el maestro Rivera con esa frase, ¿no? Y lo firma. Así es. Entonces son cosas que a lo mejor no se saben, pero bueno, en el transcurso, pues mi abuelo también tuvo otros señores que venían aquí, que venían a adquirirle después obra a mi abuelo. Llegaban aquí luego pintores, otra gente del medio, a veces aquí llegaban también artistas plásticos, o sea, infinidad de gente que venían aquí de momento llegaban como el cliente, pero ya después veían esa sencillez que tenía mi abuelo, y entonces ya era así como de charla muy de amigos, De amigos. venían aquí a visitarlo, entonces se ponían aquí a charlar, ¿sí? Así es. Pues hay muchas cosas que contar, como bien decía, de Pedro Linares, ¿no? Porque hablando nosotros por teléfono para organizar la entrevista y eso, pues hablábamos de la fortaleza que tenía Pedro Linares, ¿no? Que estuvo una enfermedad, salió de ella, y no nada más salir de ella, sino que al final se decidió por hacer estos seres que tenía en estos sueños o en estas pesadillas, ¿no? Este, y hablábamos de que podemos hablar muchos temas de la vida de Pedro Linares, y uno de ellos es la superación, ¿no? Como una persona, pues, en ese momento de escasos recursos, que quería buscar una forma de salir adelante para ayudar a su familia, pues empieza a crear estos seres ahora llamados alebrijes,
aunque él ya se dedicaba a lo que era la cartonería, lo que ahora conocemos como cartonería, ¿no? La técnica. Y hablábamos de la superación, de las ganas que tenía Pedro Linares por salir adelante, de su intención de que estos seres, pues al final de cuentas, fueran algo artesanal también mexicano, ¿no? Y trabajó, los evolucionó para que precisamente tuvieran esta aceptación por el público y por la gente que los mirara. Entonces es un caso también de superación en muchos aspectos, ¿no? De mucha sabiduría, porque en aquella época, pues, no se tenían técnicas como ahora, no se tenían herramientas como ahora, no se tenían materiales como ahora. Entonces, se buscó las formas para que sus creaciones fueran, pues, manteniéndose en el tiempo. ¿Qué nos puede contar acerca de Pedro Linares como persona, como abuelo, con el tiempo que usted pasó con él, dejando un poquito de lado lo de la artesanía? Yo creo que era un ser impresionante, un ser con muchas ganas de salir adelante, con mucha creatividad, con mucha paciencia, que yo lo veo, lo que a mí me transmite cuando yo veo los documentales en YouTube, ¿no? De los que le hicieron cuando él estaba en vida. Pero usted cuéntenos cómo era Pedro Linares como persona. Bueno, buen punto. Yo lo voy a decir tal cual yo viví esas experiencias con mi abuelo, y no porque Pedro Linares haya sido mi abuelo, pero mi abuelo era amigo aquí en donde su zona, donde él vivió y vivió toda su vida, dejó mucha comunidad lo que apreciaba a mi abuelo, porque él, también hay que decirlo, ¿no? También de esta parte humana es de que él sabía extenderle la mano al amigo, aquí en todo lo que es la periferia de su colonia, pues era una persona muy bien apreciada, todo el mundo lo apreciaba. En el caso de esa relación abuelo-nieto, pues yo lo que tengo muchos recuerdos de él es de que era una persona, eh, pues, que nunca a mí me regañó, eso sí lo quiero decir, nunca me regañó. Era una persona que era fácil acceder a él y nos dedicaba el tiempo. Si uno no lo sabía hacer, él nos ponía sin ningún regaño, pero él nos orientaba el hacer, al hacer las cosas, y nos decía, es que no, nunca digas que no puedes hasta que no lo intentes. Y aún así tú debes de seguir intentándolo, porque si tú te vas a dedicar a esto que yo estoy realizando, ve que no es cosa fácil, ve cuánto tiempo se tiene uno que estar dedicándole a un trabajo, a dedicarlo, porque finalmente esto es lo que nos va a dar para vivir. Entonces, pon todo de tu parte en cada pieza. Entonces, algo así muy de particular que, pues yo con ese modo de a mí transmitirme las cosas, por eso ahora, pues David, soy lo que soy porque valoro mucho todo lo que mi abuelo le dedicó, ¿no? Pedro Linares, pues también llegó a ser el amigo, el, cuando llegaba él de ser el hombre de mayor edad, le salía el lado bonito que era el ser niño, se ponía después a esa altura de nosotros y jugábamos con él. O sea, había sus momentos en que él se prestaba y nos enseñaba a bailar el trompo, jugar el yoyo, jugar canica, o sea, se ponía esa parte y salía el niño interno, y eso era agradable, porque era la manera que él nos transmitía esa seguridad y él transmitiendo todo lo que él sabía, Todos ¿no? los valores. Eso es algo que yo siempre le he agradecido y le he valorado, ¿no? Así como el abuelo, que sí supo ser abuelo. ¿Cómo le ha marcado este legado que ha dejado Pedro Linares? No, creo que no ha de ser fácil, no, de tener esta historia, ¿no?
sobre los hombros de lo que creó Pedro Linares Pues es en los alebrijes, pero ¿cómo lo lleva ahora sí que esta fama, ¿no? Porque al final de cuentas es fama, aunque él ya no está en vida, pero seguramente ha de estar aquí con nosotros de alguna forma presente, pero acá. ¿cómo ha llevado esta fama la familia? Porque me imagino que a todos también, ¿no? De alguna forma les ha tocado la vida. Nos ha tocado la vida y yo creo que nos ha pegado, digo, nos ha pegado porque yo llegué en esta vida en el año 67 y me tocó junto con Leonardo y otro primo, fuimos en su momento 3 nietos y nos tocó también la etapa muy difícil, por eso es de que yo me sumo, cuando hablo así, me sumo porque a nosotros como nietos nos tocó esa etapa muy difícil, en la cual todavía vivimos con mucha situación precaria, porque pues no era muy concebido ni muy conocido el arte de mi abuelo todavía en esos En años, esa época, claro, en esa época. Entonces sí fue una labor titánica, pero también atrás de la familia también había un pilar. Ese pilar pues, era la esposa de mi abuelo, o sea, mi abuela, que ella era la que también era el motor y siempre lo animaba, le decía, Pedro, es que ese fue tu sueño, tú tienes que alcanzar ese sueño, tú tienes qué que perseguir bonito. ese sueño, ¿no? Y, y algo que siempre decía mi abuela, me decía, yo soy tu pareja y yo estoy aquí para apoyarte. Entonces, si no hay para comer, bueno, tú procura, ¿no? Siempre perseguir y alcanzar ese sueño, ¿no? Entonces, porque llegó un momento dado en que mi abuelo sí decía, pues yo con esto no veo posibilidad de darle bienestar a Claro. mi familia, ¿no? Entonces, pues atrás, y se le agradece a la abuela, que de ella se habla poco, pero que ella fue la que estuvo atrás de mi abuelo, ¿no? Para motivarlo y para decirle que echara eso Ah, y el resto. Entonces yo creo que si no hubiera estado mi abuela atrás de este gran proyecto, yo creo que no estaríamos hablando ahorita de alebrijes ni nada de ni esto, nada, ni nos conoceríamos. porque mi abuela fue la que le dijo, tú sigues ese sueño, tú alcanzas ese sueño y va a llegar el momento en que vas a ver que la gente se va a dar cuenta de tu trabajo, ¿no? Claro. Y, y así fue. Es es una parte muy importante. Yo siempre voy a rescatar de las artesanías y de los artesanos un valor muy importante que es la familia. Siempre alrededor de los artesanos, o era antiguamente, actualmente, pues ya no lo vivo de cerca, ¿verdad? Pero anteriormente yo me acuerdo que los artesanos estaban rodeados por su familia. Estaban precisamente los hijos, los nietos, la mujer, los primos, tíos, trabajando, pues, en un proyecto, ¿no? Yo también vengo de familias que trabajaban, artesanías, dulces, y yo recuerdo que era la familia. Entonces, un valor muy bonito que tenemos que rescatar de México y también de este aspecto, ¿no? De las artesanías y de las familias que trabajan de alguna forma juntas, pues es el valor de la familia y el valor de la unión, que al final de cuentas también es lo más importante. Y también eso se puede ver en los videos de Pedro Linares, que está a un lado sentado con su hijo y creo que era nieto, no sé si era usted o era Leonardo, cuando muy chiquitines, y los tres trabajando con el papel y con el engrudo, ¿no? Eso también hay que rescatar, que yo creo que dentro de las artesanías, dentro de nuestra cultura, ese valor está todavía muy vivo y ojalá que nunca lo perdamos, la participación familiar y la unión familiar, ojalá que lo sepamos mantener. Y le preguntaba cómo había marcado su vida el legado de Pedro Linares, porque ahora quiero compartirles un video para meternos a hablar de lo que son sus creaciones propiamente y que nos cuente ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, allí también
también implica que ser cartonero es saber un poquito, o más bien, tiene uno que ser conocedor de esta técnica. Ahí yo estoy haciendo una estructura para un Judas tradicional. Entonces, para eso yo también tengo que saber la técnica de cómo elaborar un Judas con carrizo, ¿sí? Entonces, es algo que casi tampoco no se le ha dado mucha difusión y hay que tener estos conocimientos pues, para ser un cartonero completo, ¿no? Así que en toda la extensión de la palabra, tener bien conocidos todos estos aspectos, porque la cartonería son muchos aspectos en los cuales uno tiene que aprender para desarrollar ya lo que uno quiera, ¿no? Esto, usualmente, con esta técnica se hacen los Judas, los que llamamos que fueron así como se concibieron, ¿no? Desde el momento que sabe uno que son Judas, bueno, todos estos llevan estructura de carrizo, ¿sí? Ya cuando está la estructura, bueno, entonces ya se recubren con papel impregnado con el engrudo y puede uno hacerlo completo, piernas y cuerpo, o se pueden hacer por partes, también dependiendo el tamaño de la pieza que vaya uno a desarrollar, ¿no? Pero sí es importante saber la técnica y el desarrollo de las estructuras de carrizo. Maestro, Esto también, sí, perdone, esto continúe. también sirve para hacer las estructuras pues, para los alebrijes de cuando hace uno presencia en Reforma, también es la misma técnica. Por ejemplo, ¿con cuánto es diferente trabajar un alebrije a trabajar un Judas, ¿no? Ya lo estamos viendo porque está la base y la estructura. ¿En tiempo cuánto se lleva? ¿Es más fácil un alebrije? Le hablo por, no sé, no los he hecho, pero usted que ya tiene toda esta práctica, ¿cuál es el más complicado para todos los que no sabemos del tema? Para hacer tú un alebrije, tú tienes que tener conocimiento de esto y de muchas otras cosas para poder desarrollar un alebrije. Entonces, si quedas como que a medias, eso es algo que la gente no entiende. Es que yo no puedo decir soy un pintor, soy una bailarina, cuando a mí me hacen muchas facetas el aprender. Entonces, incluso uno mismo se siente un incompleto, porque a mí me ha sucedido que incluso llega un momento en que tú, por mucho conocimiento que tengas, llega un momento en el cual, lo que habíamos hablado hace ratito con los alebrijes, llega un momento en que si yo le pongo unas alas, la pieza me dice, no, alas no. Entonces yo tengo que ver esas necesidades de mi pieza. Pero yo mismo tengo que darme ese tiempo para resolver ese obstáculo, si es que se puede decir, y ver la manera en que esta pieza, buscarle el punto adecuado para que esta pieza sea lo mejor agradable, tanto como forma como hacia la vista de la persona, ¿no? Entonces, si no se conocen ciertos conceptos o conocimientos o técnicas, entonces no puedes tampoco desarrollar un trabajo como que fuera ya el idóneo, ¿no? Entonces, esto es una parte o una faceta de las que uno debe de aprender. Tanto usar moldes como forrar en moldes, como hacer cosas desde muy sencillas hasta muy complejas. El desarrollo de un Judas es menos complicado que el desarrollo de crear un alebrije, ¿no? Porque aquí lo que vas haciendo son escalas. Cuando hacemos trabajos en estructuras de carrizo, siempre son escalas. Entonces vamos sobre medidas, ¿no? Entonces, usualmente por lo que se interpreta es un personaje de la política, un diablo, un payaso, un hacendado, entonces, o una muerte. Entonces, casi es lo que más se caracteriza en un Judas. En el alebrije no,
porque te debes de dar mucho a la recreación y a la imaginación, ¿no? Para proyectar y darle vida a un ser. Y en cuestiones, formas, posturas, todo eso, sí es más detallado y más demandante el trabajo. Ujú. Muy interesante para todos los que, bueno, no estamos en el medio, ¿no? Hay que saber cuáles son los orígenes de las cosas, cómo se trabajan y cómo también cómo ha evolucionado, por decirlo así, a lo largo del tiempo, ¿no? Muy importante que nosotros como mexicanos conozcamos nuestra cultura, conozcamos nuestra historia, pues para cuando hagamos algo, pues lo hagamos con, a ciencia cierta de lo que estamos haciendo, ¿no? Y valorando sobre todo, pues los legados que cada artesano, que cada artista, que cada bailarín, pues nos va dejando en esta sociedad. Maestro, ¿dónde podemos encontrar sus piezas? ¿En qué parte del mundo están? Bueno, no me gusta mucho mencionar estas cosas, pero pues he tenido, bueno, yo ya como David Linares, para mí sí es grato saber que hay gente que apuesta en adquirirme una pieza, ¿no? Entonces yo he contado con esa fortuna de que lo más reciente y antes de la pandemia, bueno, tuvimos la oportunidad de que eh, vino un emisario de allá de Japón y nos adquirió obra y entonces la está ya exhibida, porque esto fue antes de la pandemia, esto está exhibida en el Museo Etnográfico de Osaka. Y Ujú, bueno, tengo oportunidad de coleccionistas de Australia, he tenido oportunidad de tener ya mi trabajo en Francia, en Holanda, en Bélgica, en la República Checa, en Estados Unidos, bueno, pues por lo cercano que estamos, pues en bastantes galerías ujú. y muchos coleccionistas, ¿no? Entonces, ya por ahí hemos invadido algunas partes de Europa y en su momento también tuve yo la oportunidad de hacer una exposición en el Círculo, creo que se llama, en Madrid, España, creo que hay ¿El un Círculo de centro, Bellas Artes? ajá, el Círculo en España. Entonces, por ahí yo tuve oportunidad de hacer unas calaveras, pero allí en específico me pidieron que si yo podía recrear a Frida Kahlo. Bueno, entonces hice una serie de Ujú, varias Fridas y con la oportunidad de que las seleccionaron y tuve oportunidad de que se exhibieran allí en el Círculo, allí en España. ujú. Entonces, hemos Muy ya oportunidad de que mi trabajo ya esté en varias partes, ¿no? eso es un orgullo, pero no se logra de la noche a la mañana, hay que estar trabajando constantemente, innovando, bueno, manteniendo la esencia, pero luego cada uno, ¿no? Pone su personalidad en cada una de las creaciones y luego ya también cada coleccionista pues ya reconoce el trabajo de David Linares o de otro artesano. Maestro, ¿nos puede enseñar algún libro, si tiene por ahí alguno de los libros que podemos nosotros adquirir para saber la historia y documentarnos un poco? Bueno, voy a comentar brevemente. Existen, digo, para quien quiera saber más de la obra y vida de mi abuelo, existen nada más, se han hecho 2 libros dedicados a, a mi abuelo. Uno lo hizo la Universidad de Los Ángeles, del área de Cultura y Patrimonio, y es este libro que a ver si lo pueden ver ustedes por ahí. Es Sí, este, ¿sí? Bueno, el título se llama Calavera, y por aquí abajo dice obra de la familia Linares. Este es un compendio en donde habla directamente de todo el arte y trayectoria de mi abuelo. Entonces aquí incluyen y tocan incluso hasta las nueras de Pedro de Linares, tocan y hablan de los hijos, tocan y hablan de los nietos, y por ahí tocan todavía la señorita, la escritora, y todavía toca el tema el primer bisnieto. Entonces tuvo ahí mi abuelo todavía oportunidad él sí, de conocer su primer bisnieto. Bueno, este convenio son los únicos
libros. Entonces, lo hizo la Universidad de Los Ángeles, Ujú. del área de Patrimonio y Cultura, y la autora es una señorita de descendencia sí, del Oriente. La señorita se llama Susan Masuoka. Ella fue la que pues, le fascinó este tema y bueno, lo plasma en este libro, ¿no? Y este libro es interesante y yo creo que es de los más completos porque la señorita creyó que en una semana ella iba a poder sacar el libro. Entonces esta mujer vino y se estuvo no una semana, estuvo viviendo aquí como miembro de la familia 9 meses. Durante 9 meses que estuvo aquí conviviendo, ya ser parte de la familia, bueno, ella supo quién se levantaba temprano, quién más tarde. Entonces, realmente sí hizo muy buen trabajo Un y a trabajo todos, totalmente de campo. así es. Este es uno y el más reciente es este que es el que me estoy dando por ahí a la tarea de promoverlo y se llama Alebrijes, ¿sí? En honor a la memoria del artista Pedro Linares López. Entonces creo que sí se aprecia mejor, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Y Sí ese se es ve. el que estoy dando la tarea de darle yo difusión y yo personalmente lo estoy promoviendo. Yo personalmente, si tengo oportunidad, bueno, yo también personalmente aquí lo estoy yo entregando de mano en mano y hay mucha gente que me lo solicitan se los firme, ¿no? Entonces es el más reciente que estoy dando yo a conocer. Ujú. Este Pues salió en febrero, pero por lo de la pandemia, pues no se le pudo dar difusión, la difusión, ¿no? Entonces, claro. este es el segundo libro que habla propiamente de Pedro Linares, ¿no? Pero Nos podemos conectar directamente con usted para hacer el pedido, ¿no? Del libro. Y también me gustaría que nos diera el Facebook para, este, conectar con usted directamente y si quieren adquirir el libro también. sí, y esta portada es una de las quien conoció y llegó aquí a conocer la casa de ustedes. Esta portada dice mucho, porque esta portada está interpretada en la azotea, en esa azotea que ustedes ven en el video, es esta azotea. Este Mm. gatito, este gatito que se ve aquí es donde mi abuelo le tomaba porciones de su pelo y elaboraba con el pelo del gato, Pero ¿sí? era negro, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí está el gatito, miren, este es Sí, el gato, sí. ¿sí? Y los judas de mi abuelo, aquí mi abuelo interviniendo un cráneo, un alebrije, su Judas, y al fondo podemos ver la torre latinoamericana. ¿Por qué? Porque estamos en azotea. Entonces, esta portada, en esencia, dice mucho del lugar de Quien origen. sabe la historia, va a reconocer, ¿no? Va a reconocer el significado de esta portada, así que Sí, bonito conocer la historia para cuando veamos algo, reconocerlo y saber valorarlo también. entonces, la portada dice mucho de esa esencia del lugar de origen donde nacieron los originales alebrijes. Así es. Maestro, y también está dando difusión, tiene un programa en Facebook donde está dando, cuéntenos un poquito de este proyecto, donde está dando difusión de los alebrijes en honor a la memoria de Pedro Linares. Sí, claro, mira, esta inquietud ha surgido porque hay muchas páginas, bueno, ahorita con el internet cualquiera puede publicar cualquier cosa, pero sin fundamento. O sea, en el propio caso del tema de los alebrijes y el hablar de mi abuelo, muchas cosas de las que se ven en internet son infundadas y no tienen ahora sí que argumento alguno, ¿no? O sea, no son veraces. Entonces, y tanto el bombardeo de muchas cosas de que te enseño yo a hacer alebrijes y cosas de ese tipo, entonces dije, bueno, pues tengo que buscar yo un espacio en el cual yo como nieto pues sea quien dé
testimonio fehaciente, veraz, pues de la vida de mi abuelo, ¿no? Ya para dejar y acabar con tantas falacias que por ahí se mencionan con respecto a toda la trayectoria y propiamente con los alebrijes, ¿no? Es que yo los hago, yo los pinto, yo los vendo, yo doy clases, yo soy maestro. La verdad es de que eso es una gran mentirota, porque digo, y no es porque no lo quiera hacer, pero yo no me dedico a dar talleres de alebrijes, no por egoísmo, porque yo creo que de todos modos, con mi parte o sin mi conocimiento, hay mucha gente que los, entre comillas, dicen que los hacen y, y que dan talleres. Bueno, entonces yo, pues teniendo esa inquietud, y como yo tengo y formo parte de un grupo que se llama, es un museo itinerante que se llama Museo Nacional e Internacional de la Cartonería. Un buen día yo platicando con el director del grupo, pues así de una plática a veces salen los proyectos, me dice, ¿de veras te animarías tú a hacer ese espacio dedicado a tu abuela? Le digo, sí, porque yo ya quiero acabar con tanta mentira. Yo quiero realmente ser portavoz de esa historia y decirla tal cual, así como yo la viví, con sus fracasos, sus luchas, sus batallas y todo así mi sentir, porque yo lo quiero dar así y dignamente. O sea, yo no quiero entrar así como todo color de rosa y todo, no, o sea, yo lo quiero narrar tal cual para que la gente también tenga ese conocimiento de que esto es producto de mucho trabajo. Porque, maestro, le voy a interrumpir ahora porque también la vida de Linares ocurrió en un periodo de México importante. Había mucha evolución por había no evolución, sino muchos cambios sociales en México, ¿no? Y también me acuerdo que una de las anécdotas que estuve viendo ahí en los canales que voy buscando, es verdad que se encuentran varias versiones, pero bueno, eh, una de las anécdotas era de cuando su abuelo tuvo que ceder una parte de su casa, ¿no? Para construir, no sé si era, no recuerdo si era un puente o una vía o algo así, y encontraron una de las piezas de cartonería que el abuelo hacía y estaban sepultadas. Entonces pensaban que eran piezas de arqueología, ¿no? Entonces, también en la época en que vivió Pedro Linares, a eso me refería con este comentario, pues también había mucha historia en México. Estaba Diego Rivera, estaban otros artistas mexicanos también floreciendo en esa época, había muchos cambios, entonces también es importante hablar de la época histórica en que vivió Pedro Linares, que ese podría ser otro tema, ¿no? Entonces, sí que es muy interesante sacar varios temas de Pedro Linares, ¿no? Que tienen que ver con Pedro Linares. Sí, porque fue exactamente una etapa de muchos cambios y incluso también hay una anécdota que mi abuelo para ese entonces, yo creo que tendría 8 o 10 años, cuando él nos comenta que él también su papá lo tuvo que ocultar. ¿Por qué? Porque pasaban ¿cómo les decían? Los de la bola, y entonces se levantaban a los niños, que eran los que les daban pues un arma, y eran los que iban al frente, ¿no? O sea, los mandaban. Entonces pasaban y se llevaban desde mujeres hasta los que tenían más capacidad o más jóvenes, aportar un arma, ¿no? Entonces, también mi abuelo me dice que su papá lo tuvo que ocultar, lo escarbó un hoyo y donde tenían unos marranos, dice que ahí lo metieron, ¿no? Hasta que pasaron los revolucionarios, pues ya pudieron sacar a mi abuelo. Entonces, Sí, es que son muchos temas que hay que hablar, ¿no? Porque es muy bonito conocer la historia y enterarnos realmente de las cosas cómo sucedieron. Ahora lo tenemos a usted que nos puede contar de primera mano toda esta información, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Es muy enriquecedor. Perdone que lo interrumpí antes, ¿no? Está bien. Pues mira, esa necesidad de contar las cosas tal cuales son, pues llegó el momento en que me dijo,
aquí mi amigo me dice, ya tienes el espacio. Si ya nomás es que tú digas cuándo empezamos y listo. Y yo soy así de no mucho pensar las cosas. Entonces yo digo, bueno, ¿cuándo? Ya ahorita, mañana. Me dice, no, si quieres el domingo venidero y ya empiezas tu primera transmisión. Y desde allí llevo para 2 meses y medio que estamos sacando ese programa y ahí vamos poco a poquito dándole difusión hablo de la vida, hablo de la historia, hablo de lo que quiera la gente también preguntarme, porque como lo hacemos interactivo, entonces también hay gente que me deja sus preguntas y lo hacemos como una charla, como ahorita no formal, de hecho no tenemos nada escrito, cada semana es algo que se me ocurre y también doy mucho espacio para que la gente interactúe, porque a lo mejor no sabe o quiere saber algo en específico de mi abuelo y bueno, pues ya abordo el tema, ¿no? Claro. Entonces, pues esa inquietud me ha llevado ahorita a tener este programa vigente al aire y bueno, pues ahí estamos con todas las ganas del mundo, pues tratando de despejar muchas cosas, ¿no? Pero hablando con toda la veracidad del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo lo viví con mi abuelo, a mí nadie me va a decir cómo era mi abuelo, Así es. cuáles eran sus gustos, qué no le gustaba, qué es lo que le gustaba más comer, o sea, muchas cosas que no se saben, ¿no? Sé también mucho de mi abuelo, su niñez. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nací igual que mi abuelo en el mismo momento, en el mismo año, pero lo sé yo porque él me lo contaba. En esos momentos que él nos juntaba en la familia para trabajar, entonces siempre era mucho de él estar contando sus anécdotas, Anécdotas. sus vivencias y todo lo que él vivió en su adolescencia, ¿no? Entonces era estarlo escuchando y estar ahí trabajando. Era un Entonces libro abierto. siempre era un aprender a aprender y el tiempo que uno se dedicaba a estar trabajando, pues la verdad sí era menos porque lo escuchábamos, ¿no? De todas sus vivencias en su adolescencia. Así es. Maestro, ya nada más para terminar, que se nos ha ido el tiempo. Gracias por compartirnos también este espacio donde usted está compartiendo todo este contenido. Maestro, ¿qué le deja, aparte de, bueno, de ser afortunado, ¿no? De haber tenido el abuelo que tuvo, tan humano, que compartía tiempo con ustedes, sus anécdotas, que compartía no solamente el espacio de trabajo, pero sino su vida entera, ¿no? A través de las anécdotas. Aparte de estar compartiendo con él, haberle dejado, pues, este legado que a usted también le gusta, está apasionado por los alebrijes. ¿Qué más le deja a David Linares? ¿Qué le deja, el seguir una tradición de su abuelo y ser también, artesano, ser artista de los alebrijes? Pues me dejó una vida que yo no conocía, porque pues yo nomás sabía, y desde mi infancia sabía que nomás era jugar, dormir y comer, ¿no? Pero ahorita me deja toda una vida con conocimientos muy, muy sólidos y tengo un compromiso, sí muy grande, pero tampoco pienso que es imposible de hacer, porque yo, al menos mientras esté aquí David Linares en esta vida, pues voy a seguir luchando para trascender todavía más en la historia que ya mi abuelo hizo y trascenderla simplemente hablando con la verdad, no dejar de ser yo y pues seguirle dedicándole los años que yo tenga en facultad y conocimiento, pues de seguir desarrollando este arte, ¿no? Que mi abuelo inició y también pues transmitirle mis conocimientos porque pues vienen los bisnietos, entonces todavía este cuento o este No sueño todavía termina. tiene mucho por escribirse en páginas. Entonces tengo mis alumnos pues son mis hijos,
a los cuales pues también soy un afortunado porque les gusta este trabajo. Quizás no son muy visibles porque, como yo les he dicho, esto no es de carreras. Llegará el momento en que ustedes tengan esa necesidad, pero en el momento que ustedes lo hagan es porque ustedes ya tienen bases y esos conocimientos que a la postre les van a dar pie para seguir avanzando. Entonces, ahorita no son muy visibles, yo lo que quiero es de que se sigan aprendiendo, que siguen desarrollando muchos conocimientos y ya con calma y el momento lo dirá y bueno, ya vienen por ahí los bisnietos de don Pedro Linares y ojalá sigan con este legado y no perdiendo la esencia y tampoco no perder el piso porque no hemos logrado nada, nada más somos procededores de un arte que mi abuelo hizo y seguir así transmitiendo de la manera natural y disfrutando lo que uno hace, ¿no? Sobre todo eso. Maestro, pues yo le agradezco compartirnos pues parte de la historia de Pedro Linares y también parte de vuestra historia. En ninguno, creo que, si no me equivoco, en ninguno de los documentales que yo he visto acerca de Pedro Linares y acerca de lo que es el alebrije, la historia y más cosas, no habían mencionado la parte tan importante que tuvo la abuela ahí de animando a Pedro Linares para que no se rindiera y seguir este proyecto tan, tan bonito, ¿no? Que al final es un legado y es un ícono mexicano. Entonces también esta parte tan bonita de decir, bueno, ahí participó otra persona más que en su momento era su esposa, pues también es importante, ¿no? Mencionar todos los que tuvieron que ver en el legado y que tienen que ver en el legado de Pedro Linares. Si alguien de los que están conectados quiere hacerle alguna pregunta al maestro, tenemos un poquitito de tiempo, nada, unos segundos, si quieren hacerle alguna pregunta, si no despedimos la entrevista. Que me quieran preguntar. Si no, terminamos la entrevista, maestro, y en algún otro momento a lo mejor tratamos un tema muy en específico de lo que es el alebrije para que también conozcan, adentrarnos al alebrije, porque bueno, hoy no tocamos en sí propiamente nada del trabajo del alebrije, de lo que es el arte, de lo que es la pieza, pero ahí hay mucho que trabajar, ¿no? Todo, mucho que compartir también. Así que en algún otro momento yo le invitaré para que nos hable propiamente de lo que es el alebrije, de su elaboración, sus materiales, y así vamos compartiendo información para que la gente conozca de verdad cómo se hace un alebrije, ¿no? Bueno, Sí, maestro, claro. pues el último mensaje, no sé si nos quiera mandar un mensaje a todos los mexicanos que estamos fuera de México, que no tenemos la oportunidad de estar ahí y de vivir estas tradiciones junto a todos ustedes. No sé si nos quiera enviar un saludo para que sigamos difundiendo la cultura mexicana. Bueno, pues a todos los compatriotas que están fuera de aquí de México, pues sigan con esa viveza, con esa inquietud de aprender más de aquí de su país y háganlo con esa sensibilidad, con ese amor, con esa pasión de ver que en México hay muchas cosas bonitas, no a veces nada más lo que se ve en las noticias, ¿no? Hay mucho arte, hay mucha cultura, hay muchas costumbres, hay muchas tradiciones, que es lo que hace a México grande, grande culturalmente, y todo depende de uno el poderlo transmitir y difundir de la manera lo más correcta posible y acercarse a buenas fuentes y pues transmitírselo, ¿no? También allá a sus hijos, por allá ya lleguen también a familia, transmítanselos, incúlquenselos, ¿sí? Que no todo es